¿Alguna vez has conocido a alguien tan narcisista, que incluso en el día más importante de otra persona, logra robarse toda la atención? Pues déjame contarte la historia de Camila, una joven mexicana que soñaba con un matrimonio lleno de amor, elegancia y respeto, y de cómo su suegra, en un solo comentario, intentó arrebatarle todo eso, sin saber que esa misma noche quedaría humillada delante de todos. Pero antes de llegar a la parte en que el diseñador del vestido toma el micrófono y deja a toda la familia en silencio, necesitas entender cómo comenzó todo. Camila Reyes, 28 años. Estilista de moda, independiente, talentosa, conocida por su dulzura, pero también por su carácter tranquilo, demasiado tranquilo, dirían algunos. Estaba a punto de casarse con Andrés Salgado, un arquitecto exitoso y amable que la apoyaba en todo. Llevaban 4 años de relación, 2 de ellos conviviendo, y contra todo pronóstico, decidieron dar el gran paso. Todo estaba planeado para que fuera el día perfecto. La boda sería en la capital, en un salón exclusivo en la colonia Roma Norte. Una mezcla de arquitectura colonial y decoración contemporánea, rodeada de jardines verticales, luces cálidas y música instrumental en vivo. El menú había sido elegido cuidadosamente, los arreglos florales combinaban tonos terracota y blanco, y lo más esperado de la noche, el vestido de la novia, diseñado exclusivamente por Vicente Lorenzo, uno de los diseñadores más renombrados del país, y mejor amigo de Camila desde sus años universitarios. Pero había un detalle, uno que muchos ignoraban o preferían no mencionar, la suegra. Margarita Salgado. Una mujer con presencia. Alta, elegante, siempre con peinados elaborados y trajes caros. De esas personas que entran a un lugar como si fueran dueñas del espacio. Era viuda desde hacía una década, y desde entonces, había centrado toda su atención en su hijo único, Andrés. Para ella, ninguna mujer sería suficiente. Y aunque Camila siempre fue respetuosa, jamás logró ganarse su aceptación. Durante los preparativos de la boda, Margarita quiso opinar sobre todo. Que si las flores debían ser orquídeas, que si los manteles tenían que ser de lino importado, que si la lista de invitados debía incluir a sus amigas del club. Pero Camila, con mucha elegancia, puso límites. Siempre con una sonrisa, siempre con clase, pero dejando claro que la boda sería a su manera. Eso. Margarita jamás lo perdonó. Llegó el gran día. La iglesia estaba llena. Amigos, familiares, colegas, todos esperando a la novia. Y entonces, las puertas se abren, y ahí estaba ella, Camila, caminando hacia el altar, con un vestido blanco perla, bordado a mano, con encaje traído de Francia, y una capa ligera de tul que caía sobre sus hombros como una neblina mágica. La gente se quedó sin palabras. Literalmente se escucharon suspiros. Pero mientras todos admiraban la belleza del vestido y la felicidad de la novia, una voz en la primera fila rompió la armonía. ¡Qué curioso! Ese vestido es idéntico al que yo usé en mi boda. Esa voz, con tono dulce pero venenoso, venía de Margarita. Una de las tías volteó a verla, sorprendida. Margarita, con una sonrisa falsa y ojos brillosos, continuó. ¿De verdad, no les parece? El mismo corte, el mismo encaje francés, hasta la caída es igualita. ¡Qué casualidad! ¿No? Y ahí comenzó el caos. El comentario, dicho en voz baja, fue suficiente para desatar una cadena de susurros entre los invitados. Un primo le contó a otro. Una amiga lo comentó con su pareja. Alguien incluso buscó en su celular una foto antigua de Margarita el día de su boda. Y sí, había ciertas similitudes. Pero nadie sabía que Camila había diseñado ese vestido desde cero, junto a Vicente. Nadie sabía que llevaba meses trabajando en cada detalle, cada costura, cada textura. Camila, por supuesto, no escuchó el comentario. Caminaba hacia el altar, emocionada, creyendo que todo estaba saliendo perfecto. Mientras tanto, Margarita disfrutaba la atención. Porque esa es la cosa con los narcisistas. Si no son el centro, buscan la manera de serlo, aunque sea a costa de destruir a los demás. La ceremonia transcurrió con normalidad, pero el veneno ya se había esparcido. Durante la recepción, Margarita repitió su historia con diferentes invitados. Yo mandé a hacer mi vestido con una modista en Milán. Qué coincidencia que Camila haya elegido un modelo tan similar. Lo digo con cariño, pero hay detalles que se notan, ¿no creen? Poco a poco, los comentarios crecieron. Y la duda se instaló. ¿Camila se había inspirado en el vestido de su suegra? ¿Fue una provocación? ¿O simplemente una coincidencia incómoda? Y entonces, cuando llegó el momento del brindis, Margarita alzó su copa, tomó el micrófono y, con una sonrisa de telenovela, dijo:
Hoy me siento muy emocionada, porque al ver a Camila, siento que me veo reflejada. Ese vestido, por ejemplo, qué coincidencia tan bonita que sea igual al mío. El salón quedó en silencio. Camila la miró confundida. Vicente, desde su mesa, levantó una ceja. Y Andrés, no sabía dónde meterse. Pero lo que Margarita no sabía, lo que nadie en ese momento sospechaba, era que el diseñador estaba presente. Y lo que iba a decir, iba a destruir esa mentira para siempre. Hey, si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Hay una frase que dice, en cada familia hay una persona que parece dulce por fuera, pero por dentro es puro veneno. Y en esta historia, esa persona era Margarita Salgado. Después del comentario que soltó durante el brindis, muchos la vieron como una madre sentimental, nostálgica, pero quienes la conocían bien sabían que lo que había hecho tenía intención, cálculo y ego. Pero para entender por qué esa mujer dijo lo que dijo, y por qué estaba tan decidida a ensuciar el momento más especial de su nuera, hay que ir un poco más atrás, mucho antes del día de la boda. Margarita había sido reina de belleza en su juventud, y se casó con un empresario que la trató como a una muñeca de porcelana, la mantenía impecable, pero sin voz propia. Cuando quedó viuda, se convirtió en la matriarca absoluta del apellido Salgado. Su hijo, Andrés, era su mayor tesoro, y también su más grande trofeo. Desde pequeño, Andrés fue criado bajo un amor sofocante, de esos que te protegen tanto que terminan por ahogarte. Margarita decidía qué comía, qué ropa usaba, a qué escuela iba, qué tipo de novia era adecuada para él. Si alguna chica se acercaba demasiado, ella encontraba la forma de apartarla, siempre con una sonrisa fingida y palabras dulces cargadas de veneno. Y entonces, llegó Camila. Camila no era lo que Margarita esperaba. No venía de una familia millonaria. No era modelo ni tenía apellidos rimbombantes. Pero tenía algo que a Margarita le resultaba peligroso. Tenía talento, luz propia y criterio. Y eso, para una mujer como ella, era una amenaza. Desde el principio, Margarita intentó marcar territorio. Opinaba sobre todo. Se ofrecía a ayudar con los planes de boda, pero en realidad buscaba imponer su estilo. Camila fue cordial, respetuosa, pero firme. Cada vez que Margarita intentaba controlar algo, ella le ponía límites con elegancia. Y eso la enfurecía. Durante meses, se gestó una guerra fría entre suegra y nuera. Disfrazada de cortesía, pero cargada de tensión. Y aunque Andrés intentaba mediar, muchas veces prefería evitar el conflicto, sin saber que su silencio le daba más poder a su madre. Camila, por su parte, se refugiaba en su trabajo. Diseñar su propio vestido fue su manera de expresar lo que sentía. Quería algo que la representara, que contara su historia, que la hiciera sentir única. Por eso acudió a Vicente, su amigo de toda la vida y uno de los pocos que realmente conocía su sensibilidad. Vicente Lorenzo no era cualquier diseñador. Era reconocido en México, y había trabajado en pasarelas de París y Milán. Pero más allá de su fama, tenía una conexión profunda con Camila. Se conocieron en la universidad, cuando ambos estudiaban moda, y desde entonces, habían compartido sueños, decepciones y victorias. Era como su hermano del alma. Cuando Camila le pidió que diseñara su vestido, Vicente aceptó sin dudar. Pasaron meses creando algo totalmente original. Cada pliegue, cada bordado, cada detalle era pensado con intención. El encaje fue mandado traer de Lyon, Francia. El corte estaba inspirado en la arquitectura de la Ciudad de México. Todo tenía significado. Y por eso, cuando escuchó a Margarita decir que el vestido era igual al suyo, algo dentro de Vicente se rompió. Esa noche, mientras los comentarios crecían como fuego en pasto seco, Vicente se mantuvo en silencio, observando, analizando. No quería arruinar la boda de su amiga. Pero cuando la suegra tomó el micrófono para hacer ese brindis tan cargado de veneno, no lo pudo tolerar más. Desde su mesa, Vicente miró directo a Margarita. Ella sonreía, creyendo que todos la admiraban por su comentario nostálgico. Pero lo que no sabía, era que el vestido que ella usó en su boda, años atrás, también había sido diseñado por Vicente, cuando apenas empezaba en el mundo de la moda. Y lo que ella usó, aquella vez, ni siquiera era un diseño original. Era una copia descarada que había mandado a hacer basándose en uno de sus primeros bocetos. Lo recordaba perfectamente. De hecho, había sido una de las razones por las que cortó relación con aquella modista que se robó sus ideas. Irónicamente,
Margarita nunca supo que su supuesto vestido original había sido un plagio, y ahora estaba acusando a otra persona de copiarlo. El destino tiene formas muy creativas de equilibrar las cosas. Vicente se levantó, caminó hacia el escenario con paso firme, y pidió el micrófono al DJ. Todos lo miraban con curiosidad. Camila, desde su mesa principal, sintió un nudo en el estómago. No sabía lo que iba a pasar, pero conocía a Vicente, y sabía que, si él hablaba, era por una razón poderosa. Vicente sonrió, miró al público, y dijo: «Perdón que interrumpa, pero necesito decir algo, que no puedo seguir guardando». En ese momento, Margarita lo miró, aún con su aire de superioridad, como si nada pudiera tocarla. No sabía que lo que estaba a punto de escuchar iba a destruir por completo su pequeña fantasía. Y mientras el salón entero contenía la respiración, Vicente respiró profundo, y empezó a hablar. Cuando Vicente Lorenzo tomó el micrófono, la música se detuvo. El murmullo de fondo desapareció. Era como si alguien hubiera puesto pausa a la noche. Todos sabían quién era él, el diseñador del vestido de la novia, y uno de los hombres más respetados en la industria de la moda nacional. Pero nadie esperaba que se parara frente a todos para hablar. Camila, sentada en la mesa principal, sintió que el corazón se le detenía. Andrés la miró sin entender. Margarita todavía sonreía. Vicente respiró hondo, levantó la mirada con seguridad y dijo: «Buenas noches». No planeaba tomar la palabra, pero hay algo que necesito aclarar, por respeto a la novia, a esta celebración, y a mí mismo. Las miradas se cruzaban. Algunas eran de expectativa, otras de incomodidad. Pero había algo en su voz, en su mirada firme, que hacía imposible apartar la atención. Soy Vicente Lorenzo, diseñador de moda, y sí, tuve el honor de crear el vestido que Camila está usando hoy. Un vestido que no fue copiado, ni inspirado, ni adaptado de ningún otro. Fue hecho desde cero. Pensado exclusivamente para ella, para este momento. Cada costura, cada curva, cada encaje, fue elegido con intención. Margarita comenzó a ponerse tensa. Su sonrisa se desvanecía lentamente. Alcanzó su copa y dio un sorbo, como intentando mantenerse serena. Pero Vicente no había terminado. Escuché ciertos comentarios durante la noche. Comentarios que sugieren que el vestido de Camila es una versión del que usó alguien más hace años. Que es una coincidencia, o peor aún, una imitación. Y no suelo entrar en polémicas, pero esta vez, me veo obligado a hacerlo. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Todos lo miraban, atrapados en cada palabra. Lo curioso es que el vestido al que están comparando el de Camila, también fue diseñado por mí. Pero no oficialmente. Un murmullo estalló. Margarita apretó los labios. Andrés se quedó congelado. Camila lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Vicente continuó, con voz más firme. En mis inicios, hace más de 20 años, una costurera con la que compartía bocetos, tomó uno de mis diseños sin mi permiso y lo reprodujo para una clienta. Lo supe después, por fotos. Me dolió, pero no hice escándalo. Estaba empezando, y no quería ganarme enemigos. Ese vestido, que muchos creyeron original, era en realidad una copia de mi trabajo. Y resulta que la clienta era la señora Margarita Salgado. El escándalo fue instantáneo. Algunas personas soltaron exclamaciones, otras se cubrieron la boca. Margarita se quedó paralizada. En su cara ya no había rastro de elegancia ni de control. Solo incredulidad. Vicente se giró levemente hacia ella y dijo, sin perder la compostura: «Tal vez usted no lo sabía. Tal vez creyó que su vestido era único. Pero no lo era. Era mío. Y lo usó sin saberlo, sin darme crédito, sin tener idea de que 20 años después, estaría yo diseñando un verdadero original, para una mujer que sí lo merece». La tensión en el salón era densa, casi eléctrica. «Así que no, señora. El vestido de Camila no es una copia del suyo. El suyo fue una copia del mío. Y lo más irónico es que ahora quiere insinuar que ella le robó una idea, cuando en realidad, todo esto fue creado por alguien más desde el principio. Por mí». Se hizo un silencio sepulcral. Margarita no podía levantar la vista. Andrés estaba rojo de vergüenza. Camila estaba entre impactada y emocionada. Por fin alguien había puesto en palabras lo que ella nunca se atrevió a decir, que Margarita llevaba años intentando sabotearla, pero esta vez se había topado con la persona equivocada. Vicente terminó con una última frase. «Y con todo respeto, hoy no se trata de usted. Se trata de Camila y Andrés».
de su amor, de su compromiso, de su felicidad. Por eso diseñé este vestido, para que el mundo la viera como realmente es, única, valiente y elegante, aunque algunos quieran ensuciar su luz. Aplausos. Lentamente al principio, pero luego crecieron. Se alzaron copas. Varias mujeres en el público asentían con admiración. Un par de familiares se acercaron a Camila para felicitarla. Margarita se quedó sola en su silla, como congelada. Ya no había más palabras, ni excusas, ni aplausos para ella. El foco había regresado a donde pertenecía, a los novios, a la celebración, al amor verdadero. Pero la historia aún no había terminado. Después del discurso de Vicente, el ambiente en el salón de bodas cambió por completo. Era como si el aire se hubiera hecho más ligero, más limpio, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración sin saberlo, y por fin la hubieran soltado. Los aplausos se apagaron poco a poco, pero la tensión flotaba en el ambiente, especialmente en la mesa principal. Todos los ojos, incluso los de los meseros, estaban puestos en una sola persona, Margarita. Ella permanecía sentada, derecha como una estatua, con la mirada perdida y la copa a medio alzar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Ni una sonrisa fingida, ni un comentario pasivo-agresivo. Nada. Solo ese silencio incómodo que se siente cuando alguien que siempre se ha creído superior, es expuesto frente a todos. Andrés, su hijo, intentó acercarse a ella para preguntarle si estaba bien, pero Margarita le hizo un gesto seco con la mano, como diciendo no ahora. El orgullo aún la sostenía por dentro, aunque por fuera se notaba que estaba al borde de desmoronarse. Camila, mientras tanto, seguía procesando todo lo que había pasado. Su mirada se cruzó con la de Vicente, quien le guiñó un ojo desde lejos, como diciéndole ya estuvo bueno. Ella le respondió con una sonrisa sincera, mezclada con un brillo en los ojos que no venía del maquillaje, sino del alivio. Porque sí, por fin alguien había dicho en voz alta lo que ella calló por años, que Margarita no era una víctima, ni una madre dulce, ni una señora entrañable. Era una mujer controladora, egoísta y narcisista, que había intentado sabotear uno de los días más importantes de su vida, y lo hizo de la manera más baja posible, cuestionando su autenticidad. Lo que Margarita no entendía era que ese vestido no era solo un pedazo de tela costosa. Era un símbolo. Cada hilo representaba horas de trabajo, de ilusión, de historia. Y mancharlo con una mentira no solo era ofensivo, era cruel. Pero ahora, esa mentira estaba muerta. Lo curioso fue ver cómo, después del discurso de Vicente, muchas personas que antes se acercaban a Margarita para halagarla, se fueron alejando poco a poco. Las amigas del club, las tías políticas, las conocidas que venían solo por compromiso, todas empezaron a rodear a Camila, a felicitarla, a halagar su vestido como si estuvieran compensando lo que acababan de presenciar. Una prima de Andrés se acercó a Camila con una sonrisa y le dijo al oído: «Siempre supimos que tu vestido era único». Pero escuchar a Vicente decirlo con tanta fuerza, fue como una cachetada elegante. Otra le susurró: «¿Qué clase de venganza tan fina?». Y sin perder la compostura. Camila solo asentía. Ella no necesitó levantar la voz, ni enfrentar directamente a Margarita. Alguien lo hizo por ella, y lo hizo con elegancia. Eso era algo que la suegra jamás entendería, que a veces, el verdadero poder está en el silencio, y que la dignidad habla más fuerte que los gritos. Mientras tanto, Margarita seguía en su burbuja de vergüenza. Intentó mirar a su alrededor buscando aliados, pero esta vez no encontró ninguno. Su mirada cayó por unos segundos en la de Camila, pero la novia ya no se veía nerviosa, ni insegura, se veía poderosa. Y en ese momento, Margarita entendió algo que jamás quiso aceptar, que había perdido. No solo la batalla del vestido, sino el control sobre su hijo, sobre su entorno, sobre la narrativa que tanto le gustaba manipular. El resto de la noche continuó como si todo hubiera vuelto a su lugar. La música retomó, la gente bailó, rió, brindó. Vicente fue ovacionado cada vez que pasaba cerca de un grupo de invitados. Y Margarita se fue apagando lentamente, como una vela que ya no tiene más cera. Incluso hubo un momento en que Camila, en un gesto de cortesía impecable, se acercó a su suegra para saludarla y agradecerle su presencia. Margarita no pudo sostenerle la mirada. Solo murmuró un felicidades sin emoción, sin aplausos, sin esa falsa dulzura que solía usar. Camila le sonrió, le tomó la mano, y con voz firme le dijo: «Gracias por venir, y por hacer de esta noche algo inolvidable». Esa frase fue más efectiva que cualquier grito.
Porque Camila no necesitó humillarla. No necesitó vengarse con odio. Su victoria fue silenciosa, elegante y completa. Y Margarita lo supo. Lo sintió. Por dentro, ardía. Por fuera, no pudo hacer más que quedarse en silencio. Pero lo que nadie imaginaba era que Margarita aún tenía una última jugada bajo la manga. Una jugada desesperada. Y absolutamente fuera de lugar. A veces, las personas que están acostumbradas a tener el control, simplemente no saben cómo aceptar la derrota. No saben quedarse en silencio. No soportan perder protagonismo. Y cuando eso pasa, hacen cosas impensables. Margarita no fue la excepción. Después de ser expuesta públicamente por Vicente, después de que su mentira fuera desmantelada frente a todos, y tras perder el respeto de varios invitados, lo lógico habría sido que se quedara callada, que aceptara la humillación y dejara que la fiesta continuara. Pero Margarita no era una mujer lógica. Era una mujer impulsiva, orgullosa, acostumbrada a dominar cada conversación, cada espacio, cada situación. Y esa noche, se sentía como un animal acorralado. Durante más de una hora permaneció en silencio, observando, analizando. Sus ojos no dejaban de moverse por el salón, como si buscara una grieta por donde colarse y volver a tomar el escenario. Había perdido la batalla del vestido, sí, pero en su mente, aún podía ganar algo, aunque fuera destruir la felicidad de Camila, con una última jugada. Fue entonces cuando se levantó lentamente de su mesa. Caminó con paso decidido hacia la mesa de los novios. Nadie se dio cuenta de inmediato, pero varias personas que estaban cerca comenzaron a notar la tensión en su cara. Margarita no sonreía. Su rostro estaba endurecido, con una mezcla de rabia y frustración que no se molestaba en disimular. Camila y Andrés estaban conversando con unos amigos cuando la vieron acercarse. ¿Podemos hablar un momento?, dijo Margarita, dirigiéndose exclusivamente a su hijo. Andrés dudó por unos segundos. No quería otra escena. No quería más drama. Pero antes de que pudiera responder, Camila intervino con calma. Claro, Margarita. ¿Quieres sentarte un momento con nosotros? La invitación fue educada, pero directa. Como diciendo, no hay más secretos, no hay más juegos. Margarita frunció los labios y respondió. Preferiría hablar con mi hijo, a solas. Camila mantuvo la mirada fija. No bajó los ojos. No se incomodó. Andrés, incómodo, miró a ambas mujeres y finalmente dijo. Lo que tengas que decir, mamá, lo puedes decir aquí. Ya no hay nada que esconder. Ese fue el golpe final para Margarita. Ya no solo había perdido la admiración del público, había perdido el control sobre su hijo. Pero aún así, lanzó su última carta. ¿Sabes qué, Andrés? Si tú quieres arruinar tu vida casándote con una mujer que no respeta a tu familia, que me trata con desprecio y que además se victimiza para quedar bien frente a todos, está bien. Pero no me esperes para la próxima boda. Porque esto no es una familia. Esto es un espectáculo. Las palabras salieron cargadas de veneno. No gritó, no lloró, no tiró nada, pero lo dijo con tal frialdad que hizo que varias personas en las mesas cercanas dejaran de hablar. Camila respiró profundo. Iba a responder, pero no fue necesario. Fue Andrés quien habló. No voy a permitir que vengas a mi boda a insultar a la mujer que amo. No más, mamá. Siempre has querido que las cosas se hagan a tu manera, pero ya no soy un niño. No puedes chantajearme con tus palabras. No vas a destruir este momento, y mucho menos a Camila. Silencio. Otra vez, ese silencio pesado que solo aparece cuando alguien rompe años de manipulación con una sola frase. Margarita se quedó helada. Andrés nunca le había hablado así. Era la primera vez que se le enfrentaba con firmeza. En ese momento, su rostro se transformó, de rabia, pasó a tristeza. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Y entonces, lo inesperado. Camila se levantó. Se acercó a Margarita, y con una tranquilidad que desarmaba, le dijo. Margarita, no te odio. Y nunca te he querido quitar a tu hijo. Solo quiero construir una familia, donde el respeto y el amor sean lo más importante. Pero eso solo será posible si tú estás dispuesta a soltar el control. Esa frase no fue una provocación. Fue una verdad dolorosa. Y Margarita no supo qué responder. Bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron, aunque se negó a dejar caer una lágrima. Después de unos segundos de tensión, se giró lentamente y se fue a su mesa, sola. La jugada que pensaba sería su momento de redención, se convirtió en su segunda humillación de la noche.
Pero en medio del desastre emocional, algo importante había pasado. Andrés había elegido a Camila. Había puesto un límite. Había cortado el cordón invisible que lo mantenía atado a la voluntad de su madre. Y aunque doliera, eso era crecer. Camila no ganó con gritos. No ganó con venganza. Ganó con madurez, con palabras medidas, con una dignidad que desarmaba cualquier ataque. Pero Margarita no era el tipo de mujer que se daba por vencida tan fácilmente. Y mientras todos bailaban, reían, celebraban el amor, ella planeaba algo más. Algo que no tenía nada que ver con vestidos. Y todo que ver con reputación. Cuando pensaron que lo peor había pasado. Cuando todos respiraban tranquilos y creían que la suegra había sido finalmente callada. Nadie imaginaba que Margarita Salgado aún tenía una carta escondida. Una que no se lanzaba con palabras, sino con veneno lento. Porque hay personas que no gritan, que no golpean, que no rompen platos, pero que atacan de otra forma. Con rumores. Con manipulación. Con mentiras disfrazadas de verdades. Esa misma noche, mientras los novios abrían la pista de baile, y los invitados los rodeaban con alegría, Margarita volvió a su mesa. Estaba sola, pero no se quedó en silencio. No. Abrió su bolso discretamente, sacó su celular, y comenzó a escribir. Primero a una prima. Luego a una amiga del club social. Luego a su hermana, que ni siquiera había asistido a la boda. Mensajes breves. Directos. Cargados de una mezcla de drama y victimismo. Me hicieron quedar en ridículo. El diseñador me humilló públicamente, planeado todo con la novia. Ella le llenó la cabeza a mi hijo, lo está alejando de mí. Y no solo eso. Empezó a insinuar que Camila se había robado la idea del vestido a propósito, que había planeado todo desde el inicio para hacerla quedar mal. Incluso fue más allá. Escribió que Vicente había tenido un conflicto con ella años atrás, y que ahora se estaba vengando usando a la novia como marioneta. Todo eso, sin levantar la voz. Sin moverse de su silla. Pero las palabras se esparcían como pólvora. Lo más escalofriante fue que algunos sí le creyeron. Porque Margarita sabía cómo manipular. Sabía a quién escribirle primero, cómo usar su tono de madre herida, y cómo torcer la verdad solo lo suficiente para sonar creíble. Mientras tanto, Camila bailaba sin saber lo que se estaba gestando a espaldas suyas. Reía, abrazaba a sus amigos, brindaba con los suyos. Creía que el conflicto había terminado. Pero Margarita, solo estaba comenzando. En menos de una hora, ya había sembrado la semilla de la duda en al menos 6 personas. Y no paró ahí. Durante el resto de la noche, se acercó a ciertos invitados con gestos sutiles, fingiendo interés, y soltando frases cargadas de veneno disfrazado. Yo sé que ella tiene talento, pero no era necesario hacerme esto. Lo del vestido me dolió, porque fue muy evidente. Pero bueno, cada quien tiene su forma de demostrar quién es. Y luego, se retiró temprano de la boda, fingiendo estar enferma. Se despidió de algunos con una sonrisa triste, como si hubiera sido ella la víctima de la noche. Como si el mundo la hubiera traicionado. Y claro, hubo quienes cayeron en la trampa. Unos días después, ya corría por algunos círculos sociales la versión alterada de los hechos. Que la suegra había sido públicamente humillada por un diseñador resentido. Que la novia había usado un vestido demasiado similar al de Margarita solo para provocarla. Que la escena fue innecesaria. Que Andrés le habló mal a su madre, presionado por Camila. Incluso alguien mencionó que todo parecía una venganza planeada. Y lo peor de todo, es que esa versión, aunque falsa, empezaba a ser creída. Camila y Andrés estaban de luna de miel, felices, ajenos al movimiento sutil que Margarita estaba levantando como si fuera una experta titiritera detrás del telón. Pero Vicente no. Vicente lo notó. Una semana después, recibió mensajes de conocidos del medio que preguntaban: ¿qué pasó realmente en esa boda? ¿Es verdad que tú y la novia hicieron un show contra la suegra? ¿No fue demasiado duro? Vicente, al principio, ignoró los comentarios. Pero cuando recibió un correo anónimo, con tono legalista y amenazas veladas sobre dañar su reputación, entendió que Margarita había cruzado la línea. Ya no era solo un intento de recuperar dignidad. Era un ataque personal. Pero lo que Margarita no sabía era que Vicente había guardado todo. Mensajes, bocetos, correos con fechas, testigos del plagio original, conversaciones de WhatsApp, todo lo que necesitaba para defender su nombre y, si era necesario, destruir el de ella. La guerra silenciosa había comenzado. Una guerra donde no se lanzarían platos,
sino verdades. Una guerra donde la elegancia y la inteligencia serían las armas, y la verdad, el golpe final. Pero antes de dar ese paso, Vicente tenía que hablar con Camila. Ella tenía que saber lo que estaba pasando. Tenía que saber que la suegra no había terminado con ellos. Y la conversación que tendría lugar entre ambos cambiaría completamente el curso de la historia. Las guerras silenciosas son las más peligrosas. No hay gritos. No hay golpes. Solo susurros disfrazados de verdad y mentiras que se cuelan como serpientes entre la gente. Y cuando Vicente se dio cuenta del tamaño de la telaraña que Margarita estaba tejiendo, supo que ya no podía quedarse callado. La reputación de Camila estaba en juego. La suya también. Y aunque Camila no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, él sí. Y no iba a permitir que una mujer amargada y narcisista destruyera la felicidad de su mejor amiga. Fue entonces cuando Vicente tomó la decisión de armar un plan. Uno que no involucraba venganza directa. Ni gritos. Ni drama. No. Un plan con estilo. Con inteligencia. Un plan que pondría las cosas en su lugar, sin que él tuviera que levantar la voz. Primero, esperó a que Camila y Andrés regresaran de su luna de miel. No quería arruinarles el viaje, ni llenarlos de preocupaciones innecesarias. Pero apenas llegaron a casa, la invitó a tomar un café. Esa tarde, en una terraza tranquila en la colonia Condesa, Vicente le contó todo. Desde los rumores que Margarita había estado esparciendo, hasta los mensajes que él mismo había recibido de colegas preocupados. Camila lo escuchó en silencio. Cada palabra era una puñalada más. Porque ella había creído que, al mantenerse en paz, todo quedaría en el pasado. Que la humillación pública había sido suficiente para poner fin a los ataques. Pero no. Margarita no sabía cuándo parar. ¿Y tú qué piensas hacer?, le preguntó con los ojos llenos de decepción. Vicente le sostuvo la mirada y respondió. No vamos a jugar su juego, Cami. No vamos a ir por ahí explicando ni suplicando. Vamos a mostrar la verdad. Toda. Pero a nuestra manera. Camila no respondió de inmediato. Se quedó mirando su taza de café, procesando la situación. Sabía que Vicente no hablaba en vano. Cuando él decía que iba a hacer algo, lo hacía. Y si había alguien capaz de derribar una mentira con estilo, ese era él. Fue entonces cuando Vicente le mostró un folder. Dentro, había copias de sus diseños originales, con fechas, correos archivados, capturas de pantalla, fotos de la modista que plagió el diseño del vestido que Margarita usó en su boda, declaraciones de exempleados, incluso una carta firmada por una antigua colega que confirmaba todo. Camila abrió los ojos sorprendida. No sabía que él había guardado tanta información. ¿Tú sabías que esto podía pasar?, preguntó. Vicente soltó una sonrisa suave. Cuando trabajas en moda, te acostumbras a que te copien. Pero cuando esa copia vuelve años después para destruirte, más vale estar preparado. Camila respiró hondo. Había una mezcla de emociones en su pecho, tristeza, rabia, y ahora, determinación. ¿Y cuál es el plan?, preguntó. Vicente se inclinó hacia ella y respondió. Vamos a contar la historia. Pero no desde la rabia. Desde la verdad. Vamos a hacer una publicación pública, con pruebas, con elegancia. Sin mencionar nombres, pero dejando claro quién miente. Y lo vamos a hacer desde una posición fuerte, desde tu marca. Desde tu voz. No como víctimas, sino como creadores. Camila sintió un escalofrío. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez, sentía que tenía el poder en sus manos. No solo el poder de defenderse, sino de reconstruir su historia con dignidad. Ese mismo día comenzaron a trabajar. Vicente reordenó todo el material. Camila escribió un texto honesto, directo y profundamente emocional. No mencionaba a Margarita por nombre. No acusaba. Pero dejaba claro que su vestido había sido original. Que su historia de amor no merecía ser ensuciada. Y que la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra la forma de salir. Publicaron el texto desde la cuenta oficial del atelier de Camila, acompañado de fotos inéditas del proceso de diseño, bocetos, pruebas de tela, detalles de inspiración. Y al final del post, una frase que lo decía todo. Hay quienes intentan apagar la luz de otros, pero olvidan que el sol no pide permiso para brillar. El post explotó en redes sociales. Decenas de personas comentaron, compartieron, aplaudieron. Colegas de la moda, clientas pasadas, influencers, incluso periodistas del medio. El texto se volvió viral en menos de 24 horas.
y sin decir una sola palabra directa sobre Margarita, la dejaron expuesta. Pero lo mejor de todo fue lo que ocurrió después. Varias personas que habían creído las versiones de Margarita comenzaron a escribirle a Camila para disculparse. Otros le retiraron el saludo a la suegra. Incluso, una de sus antiguas amigas, cansada de sus manipulaciones, compartió el post con la frase: ya era hora de que alguien contara la verdad. Margarita, por supuesto, explotó. Intentó responder. Lanzó indirectas en sus redes. Hizo llamadas. Pero esta vez, nadie le creyó. Porque la verdad ya estaba en el aire. Y no había marcha atrás. Camila y Vicente no solo habían limpiado su imagen. Habían dado una lección de elegancia, fuerza y estrategia. Una que Margarita jamás olvidaría. Pero la historia aún no había terminado. Decir la verdad suena fácil, pero en realidad es un acto de valentía. Porque cuando decides hablar claro, cuando eliges exponerte con dignidad, también corres el riesgo de que no todos te aplaudan, de que la verdad incomode a quienes han vivido cómodos en la mentira. Y eso fue exactamente lo que pasó después de que Camila y Vicente publicaran la historia del vestido. Sí, muchos los apoyaron. Sí, el post se volvió viral. Y sí, hubo cientos de comentarios reconociendo su integridad. Pero también hubo ruido. Porque la verdad, cuando es poderosa, sacude estructuras. Y la de Margarita se vino abajo. Apenas vio la publicación, su primera reacción fue furia. Cerró las cortinas de su casa, apagó el celular por unas horas y caminó de un lado a otro en la sala como un volcán a punto de estallar. Pero después, vino la estrategia. Porque Margarita no se rendía fácilmente. Activó su red de contactos. Llamó a 2 amigas periodistas para tratar de filtrar su versión. En una conversación, dijo cosas como: todo fue un montaje para hacerme quedar mal. Esa diseñadora siempre me tuvo envidia porque nunca la acepté como parte de la familia. Y en otra, más directa, dejó caer una bomba. Si la gente supiera quién es realmente Camila, dejaría de aplaudirle. Yo tengo cosas que podría decir, pero no soy ese tipo de persona. Pero lo irónico era eso mismo. Mientras decía no soy ese tipo de persona, ya estaba enviando mensajes privados a conocidos comunes, insinuando cosas personales sobre Camila. Detalles íntimos, falsos o manipulados, con tal de recuperar terreno. Sin embargo, algo cambió en el entorno. Esta vez, la mayoría no le creyó. Ya no era la madre víctima. Era la mujer amargada que, después de una humillación pública, no sabía cuándo parar. Algunas de sus amigas más cercanas empezaron a alejarse. Una incluso le dijo directamente: Margarita, creo que estás cruzando una línea peligrosa. Deberías dejarlo ir. Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió en el círculo de Andrés. Su familia paterna, con quien Margarita siempre había tenido una relación tirante, decidió hablar. Una tía, hermana del padre de Andrés, escribió un comentario largo en la publicación de Camila. Yo estuve en la boda. Fui testigo de lo que pasó. Y a veces, la verdad tarda en salir, pero cuando lo hace, lo limpia todo. Camila, no dejes que nadie apague tu luz. El respeto se gana, no se impone. Ese comentario fue como un misil. Porque venía de alguien que Margarita siempre había querido mantener al margen. Y ahora, estaba del lado de la verdad. Camila, por su parte, no respondió a los ataques. No hizo un segundo post. No se defendió más. Su silencio fue su mejor respuesta. Y ese silencio, gritaba. Vicente, en cambio, se encargó de cuidar el entorno. Eliminó comentarios malintencionados, bloqueó cuentas falsas, y activó filtros para evitar que la situación escalara más. Él sabía que ya habían ganado. Que seguir alimentando la polémica solo le daría más atención a Margarita. Y eso era lo último que querían. Pero había algo más que nadie esperaba. Una consecuencia emocional. Una que golpeó directo a Margarita, y también a Andrés. Porque a pesar de todo lo que había hecho, Margarita seguía siendo su madre. Y Andrés, por primera vez en su vida, sintió un conflicto profundo. Entre proteger a su esposa y enfrentar la posibilidad de alejarse definitivamente de su mamá. Una tarde, después de leer varios mensajes de conocidos opinando sobre el post, Andrés decidió llamar a Margarita. No para disculparse, sino para poner las cosas claras. Mamá, no puedes seguir con esto. Te estás hundiendo sola. Y nos estás arrastrando contigo. Margarita, con voz temblorosa, solo respondió: entonces ya me perdiste. Esa frase fue corta, pero brutal.
Y Andrés colgó sin decir una palabra más. La herida estaba hecha. Y aunque Camila nunca lo presionó para cortar la relación con su madre, él entendía que algunas personas, por más que duelan, deben quedarse fuera de ciertas etapas de tu vida. La publicación de la verdad no solo había desmentido una mentira. Había cambiado relaciones, posiciones, percepciones. Y había dejado claro que no se puede construir una familia donde una sola persona cree tener el control de todo. Margarita perdió mucho más que una pelea. Perdió el respeto, la confianza, la cercanía de su hijo. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, en el fondo, sabía que había cruzado una línea sin retorno. Pero la vida, caprichosa como es, aún guardaba una última jugada. Una oportunidad. Un momento inesperado. Un giro que pondría a todos frente a frente, una vez más. Dicen que el destino tiene un sentido del humor retorcido. Que cuando piensas que todo está en calma, lanza una pieza más al tablero. Una que te obliga a enfrentar lo que pensabas que ya habías dejado atrás. Camila no lo sabía, pero eso era justo lo que le esperaba. Pasaron semanas desde la publicación. Su taller comenzó a recibir más atención, más pedidos, más reconocimiento. Lo que había empezado como una defensa pública terminó siendo una catapulta para su carrera. Y Vicente, fiel a su estilo, decidió que era el momento perfecto para hacer algo que venía soñando desde hacía años. Inaugurar su propio atelier en la Roma Norte, con Camila como socia creativa. Una casa remodelada, luminosa, con ventanales gigantes y estanterías llenas de telas traídas de distintas partes del mundo. El espacio era elegante, íntimo, un verdadero templo del diseño. Y la inauguración sería el evento del mes en el mundo de la moda local. Vicente lo organizó todo, lista de invitados selecta, catering, prensa especializada, música suave en vivo y una pasarela improvisada donde se presentarían las piezas más icónicas de ambos. Era una celebración de logros, de resiliencia, de creatividad. Y también, sin saberlo, una cita con el pasado. Camila se sentía nerviosa, pero emocionada. Usaba un conjunto blanco de lino con detalles bordados a mano. Su rostro brillaba sin necesidad de maquillaje cargado. Había paz en su mirada. Seguridad. Madurez. Todo iba perfecto. Hasta que una invitada inesperada cruzó la puerta. Nadie la anunció. Nadie la esperaba. Pero ahí estaba ella, Margarita Salgado, vestida con un traje color perla, maquillaje impecable y un peinado tan estructurado como su ego. El salón se congeló por unos segundos. Camila la vio entrar. Y el mundo pareció ponerse en cámara lenta. Una parte de ella quería ignorarla. Otra, quería pedir que la sacaran. Pero no lo hizo. La miró. Respiró profundo. Y siguió conversando con una clienta como si nada. No por indiferencia, sino porque había aprendido que el control no se grita, se sostiene en silencio. Vicente, desde el otro extremo, también la vio. Se tensó un poco, pero no reaccionó. Dejó que se moviera entre la gente. Margarita no saludó a nadie. Caminaba como si estuviera evaluando el lugar. Observaba los detalles, los diseños, la decoración. Como si buscara un error. Un punto débil. Algo para criticar. Pero no lo encontró. Cada rincón del atelier hablaba de talento. Cada prenda colgada era una declaración de identidad. Cada mirada que Camila recibía esa noche era de respeto. Entonces, algo extraño ocurrió. Margarita se acercó a una de las vitrinas donde se exhibía una réplica simbólica del vestido de novia que Camila usó en su boda. Lo miró por varios segundos. Y por primera vez, no dijo nada. Se limitó a observarlo en silencio. Como si comprendiera, aunque fuera por un instante, el peso de lo que había intentado destruir. Fue entonces cuando Vicente se le acercó. No con intención de provocar, sino con el temple de alguien que ya no teme a quien una vez le hizo daño. Margarita, dijo con voz neutra, ¿qué haces aquí? Ella giró, lo miró fijamente, y respondió. Vine a ver lo que construyeron. Supongo que debía hacerlo, ¿no? Vicente no respondió, porque no había nada más que decir. Camila, que ya se había enterado de la conversación, se acercó. Tranquila. Firme. Y ahí, frente a frente, las dos mujeres que representaban mundos opuestos volvieron a encontrarse. Margarita la miró de arriba abajo. Buscaba algo. Una grieta. Un temblor. Pero lo único que encontró fue serenidad. Entonces, con voz baja, soltó una frase que nadie esperaba. Me equivoqué contigo. Camila no se inmutó. Lo sé.
Silencio. Y luego, Margarita dio media vuelta, y se fue. Sin drama. Sin disculpas grandilocuentes. Solo eso, una frase seca, tardía, pero quizás, real. La noche continuó. Camila no lloró. No tembló. Solo suspiró profundamente y volvió con sus invitados. Porque en ese instante, entendió algo más grande que cualquier ataque. Que no necesitas destruir a alguien para ganar. Que a veces, la verdadera victoria no se ve, se siente. Y aunque Margarita se fuera sin aplaudir, sin besar, sin fotos, Camila sabía que esa mujer, por dentro, acababa de enfrentarse al espejo más honesto de su vida. Pero el verdadero final de esta historia, aún estaba por escribirse. Una disculpa nunca llega cuando la esperas. Y mucho menos cuando viene de alguien que pasó años negándose a reconocer su daño. Pero a veces, la vida pone a las personas frente a la única verdad que no pueden ignorar. La consecuencia de sus actos. Una semana después de la inauguración del atelier, Camila recibió un mensaje. No uno dramático. No uno pasivo-agresivo. Solo una línea. Corta. Clara. Y totalmente inesperada. Podemos hablar. Venía de Margarita. Sin emojis. Sin adornos. Y por primera vez, sin tono de superioridad. Camila lo leyó 3 veces antes de contestar. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía si valía la pena. Pero algo en su interior le dijo que sí. Que a veces, hablar no es para perdonar, sino para cerrar ciclos. Así que aceptó. Eligió el lugar. Una cafetería discreta en Coyoacán, lejos del bullicio, sin testigos. Llegó temprano. Se sentó cerca de la ventana, pidió un té de lavanda y esperó. Margarita llegó 10 minutos después. Vestía sencillo. Sin joyas llamativas. Sin maquillaje cargado. Solo ella. Más delgada. Más callada. Y con un rostro diferente. Se saludaron con un gesto leve de cabeza. Nada de besos en la mejilla. Nada de ¿cómo estás? Solo silencio y tensión contenida. Camila fue la primera en hablar. ¿Qué necesitas decirme? Margarita bajó la mirada. No por humildad, sino porque no sabía cómo empezar. Pasaron varios segundos. Luego dijo. No vine a justificarme. Ya sé que eso no sirve de nada. Camila se mantuvo en silencio. Solo la observaba, esperando que hablara desde algún rincón real de su ser. Yo pensé que lo hacía por amor a mi hijo, continuó Margarita. Pensé que protegerlo significaba controlarlo. Y cuando tú apareciste, sentí que me lo ibas a quitar. Pero nunca entendí que lo estaba perdiendo por mí. No por ti. Las palabras eran duras. Más para ella que para Camila. Porque admitir que había sido el problema no estaba en su naturaleza. Y sin embargo, ahí estaba, enfrentando su reflejo. Camila respiró hondo. Margarita, yo nunca quise competir contigo. Nunca quise quitarte nada. Solo quería construir algo con Andrés, y esperaba que tú fueras parte de eso, pero con respeto. La suegra asintió. Lentamente. Como si cada movimiento le pesara. Lo arruiné todo. Lo sé. Y sé que hay cosas que no puedo arreglar. Solo vine porque no podía quedarme con esto adentro. Me pasé la vida queriendo tener la razón. Esta vez, solo quiero paz. Camila la miró a los ojos por primera vez desde que llegó. No había rencor en su rostro. Pero tampoco compasión desbordada. Solo una paz firme, la de quien ya no carga culpas ajenas. No te odio, dijo. Pero también entiendo que no tengo que llevarte en mi vida si eso me cuesta mi tranquilidad. Margarita cerró los ojos por un instante. Esa frase le dolió más que cualquier grito. Pero la aceptó. Si algún día me necesitas, aquí estaré. Aunque sea solo para escuchar. Camila no respondió de inmediato. Solo asintió levemente. No hizo promesas. No abrió la puerta. Pero tampoco la cerró con llave. Después de unos minutos, se levantaron. No hubo abrazo. Solo un último cruce de miradas. Como 2 soldados que, después de una guerra, reconocen que ya no tienen fuerza para seguir peleando. Camila salió del café con el corazón tranquilo. No feliz, pero libre. Y Margarita se quedó sentada unos minutos más, viendo por la ventana cómo la gente caminaba sin saber que, por dentro, ella acababa de perder lo único que alguna vez creyó que tenía asegurado. El control. A veces, las conversaciones más importantes no cierran heridas. Solo dejan de abrirlas. Y eso, ya es suficiente. Pero lo más poderoso de todo,
Es que Camila salió de ahí sabiendo que nunca más tendría que explicarse a nadie. Ella ya había ganado. No contra Margarita, sino contra la versión de sí misma que alguna vez permitió que la hicieran sentir menos. Ahora, era otra. Más fuerte. Más firme. Más libre. Y el mundo apenas empezaba a darse cuenta. Hay heridas que no se cierran con palabras. Se cierran con acciones. Con tiempo. Con distancia. Y, sobre todo, con la decisión consciente de no repetir el ciclo. Después de aquella última conversación en la cafetería, Camila no volvió a ver a Margarita por varios meses. No porque la evitara, sino porque ya no sentía necesidad de complacerla. Camila y Andrés comenzaron una nueva etapa en paz, con límites claros, con acuerdos reales, y con la promesa de que nadie, por muy cercano que fuera, volvería a interferir en su relación. El atelier que Vicente y Camila habían inaugurado se convirtió en un referente de diseño independiente en la Ciudad de México. Las revistas especializadas comenzaron a hablar de su estética emocional, su capacidad de contar historias a través de telas, cortes y texturas. Y el vestido de novia que lo cambió todo, se volvió su insignia. Incluso llegaron pedidos de fuera del país. Una diseñadora de Barcelona pidió una colaboración. Una influencer en Colombia quería una réplica del vestido. Y lo más inesperado, una editorial de moda en Nueva York publicó una nota titulada La diseñadora mexicana que convirtió una humillación familiar en una obra de arte. Camila no buscaba fama. Pero la verdad es que su historia resonaba. Porque no solo hablaba de moda. Hablaba de valor. De dignidad. De cómo una mujer puede defenderse sin perder la elegancia. Andrés, por su parte, siguió trabajando como arquitecto, pero también comenzó a involucrarse en el negocio de Camila. Juntos, empezaron a construir algo más que una marca. Una forma de vida en la que ambos podían brillar sin opacarse mutuamente. ¿Y Margarita? Bueno, después de su última conversación con Camila, pasó por un periodo de aislamiento. Varias personas de su círculo social dejaron de buscarla. Otras simplemente ya no le creían. Intentó limpiar su imagen, pero ya no tenía el mismo poder. La narrativa se había escapado de sus manos. En privado, Andrés siguió teniendo contacto con ella, pero muy esporádico. Las reuniones familiares se volvieron breves, con límites claros. Margarita se convirtió en una presencia periférica. Una sombra del poder que alguna vez creyó tener. Camila, en ningún momento prohibió esa relación. Solo pidió una cosa. Lo que construyamos juntos no puede vivir con el ruido del pasado. Si tu mamá quiere estar, tiene que aprender a respetar. Y Andrés lo entendió perfectamente. Un día, mientras cenaban en casa con Vicente, Camila miró alrededor y soltó una risa suave. ¿Te das cuenta de lo lejos que estamos de ese salón de bodas?, preguntó. Vicente levantó su copa y respondió. Y pensar que todo empezó con una suegra queriendo robarse un vestido. Rieron. Pero también supieron que esa noche había marcado un antes y un después. Porque hay momentos que te rompen. Pero también hay otros que te revelan quién eres realmente. Camila ya no era la mujer que soportaba en silencio. Era una mujer que había aprendido a hablar, a poner límites, a proteger su espacio. Y lo había hecho sin convertirse en aquello que tanto había odiado. Y aunque el pasado seguía ahí, como una cicatriz discreta, ya no dolía. Ahora era solo eso, una marca. Un recordatorio de que, incluso en medio del caos, puedes encontrar tu voz. Y con esa voz, construir un presente a tu medida. Libre. Firme. Real. Pero antes de cerrar esta historia, queda una última cosa por decir. Una que no puedes perderte. Porque lo que ocurrió meses después, cerró este ciclo con una fuerza que nadie vio venir. La historia de Camila pudo haber terminado en la boda. Pudo haber terminado en la publicación viral. Pudo haber terminado en la última conversación con Margarita. Pero no. El destino, siempre tan poético, tenía guardado un giro final. Uno que nadie esperaba. Pero que reveló la lección más poderosa de todas. Pasaron 6 meses desde la apertura del atelier. Camila y Vicente estaban en su mejor momento profesional. Andrés y Camila se habían mudado a una casa con un pequeño jardín. La calma finalmente se había instalado en sus vidas. Pero un día, Camila recibió un correo. Era de una mujer llamada Fernanda. Decía ser sobrina de Margarita. No vivía en la ciudad. No la veía hace años. Pero había leído toda la historia en redes y quería compartir algo. Algo que, según ella, podía cambiar la forma en la que Camila veía todo. El mensaje decía así. Hola Camila.
Sé que no me conoces, pero soy parte de la familia de Margarita. Solo quiero decirte que leí tu historia y me conmovió profundamente. Lo que hiciste fue valiente. Pero también quiero contarte algo. Margarita no siempre fue así. Hubo una época en su juventud donde fue víctima del mismo tipo de manipulación que luego ejerció. No la justifico, pero creo que merece saberse que ella también fue moldeada por un sistema donde las mujeres tenían que competir, callar y fingir. Tu historia la tocó más de lo que imaginas. No lo dice, no lo demuestra, pero lo sé. Y por eso, quería darte las gracias. Porque sin darte cuenta, la confrontaste con su propia historia no resuelta. Camila leyó el mensaje varias veces. Y por primera vez, sintió algo diferente por Margarita. No perdón ciego, pero sí comprensión. Porque entendió algo crucial. Las personas no nacen rotas. Se rompen con el tiempo. Y aunque eso no las exime de responsabilidad, sí nos recuerda que cada uno carga batallas invisibles. Desde ese día, Camila decidió escribir un nuevo manifiesto. Pero esta vez, no para defenderse, sino para inspirar. Lo tituló Lo que aprendí del vestido más importante de mi vida. Y decía algo así. No importa qué tan delicado sea un diseño. Si está bien hecho, resiste el tiempo. Y lo mismo pasa con el carácter. Te van a probar. Te van a cuestionar. Van a intentar deshilacharte desde las costuras. Pero si conoces tu valor, nadie podrá arrancarte lo que te hace única. Mi vestido fue solo una prenda. Mi voz fue el verdadero diseño. Y si algo puedo decirles a quienes estén leyendo esto, es esto. No permitas que nadie decida por ti quién eres. No te conviertas en la copia de nadie. Diseña tu propia vida. A tu medida. Con dignidad. Con fuerza. Con amor. Y con una espalda tan recta, que ni las mentiras más elegantes puedan doblarla. Ese texto también se volvió viral. Pero esta vez, no por escándalo, sino por verdad. Por luz. Por humanidad. Porque más allá del drama familiar, más allá de una suegra narcisista o de un vestido copiado, esta historia nos deja una enseñanza profunda. Tu historia es tuya. Y nadie tiene derecho a reescribirla. Ni siquiera alguien que crea tener autoridad sobre ti por llevar tu sangre. Las familias no se definen por jerarquías, sino por respeto. Y si algo nos enseñó Camila, es que la elegancia no está en las telas, sino en cómo eliges responder al conflicto. Ella no ganó gritando. No ganó humillando. Ganó con presencia. Con verdad. Y con una fuerza silenciosa que fue más ruidosa que 1000 discursos. Así que hoy, te hago una pregunta a ti que llegaste hasta aquí. ¿Qué parte de esta historia te habló directamente? ¿Qué lección te llevas que crees que es esencial para la vida de cualquier ser humano? Déjala en los comentarios. Queremos leerte. Queremos que esta historia siga creciendo a través de lo que despertó en ti. Y si este video te tocó el corazón, si te hizo pensar o si te inspiró a alzar la voz, te invito a que le des like, a que lo compartas con alguien que necesite escuchar esto. Y sobre todo, a que te suscribas al canal, porque aquí, no solo contamos historias. Aquí, resignificamos silencios. Y convertimos cada herida en una lección. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no eres lo que los demás dicen de ti. Eres lo que eliges ser, incluso cuando nadie te aplaude por ello.